Bueno, basta con plantearse un escenario que, desde fuera, parece el típico trámite administrativo sin mayor trascendencia. Ya sabes, papeles, normativas. La típica burocracia que nadie quiere mirar de cerca. Exacto, pero cuando rascas un poco esa superficie burocrática, lo que aparece es una infraestructura de ingeniería de datos realmente compleja y fascinante. Totalmente. El tema central de la inmersión profunda de hoy gira en torno al sistema de facturación electrónica en México, concretamente la versión 4.0 del CFDI. El famoso comprobante fiscal digital por Internet. Eso es. Y bienvenidos a este análisis a fondo. Sobre la mesa tenemos hoy una documentación técnica, muy densa. Sí, tela marinera. Bastante. Tenemos una guía de llenado para operaciones B2B, es decir, entre empresas. Luego un manual técnico centrado en la factura global para el comercio minorista. Y finalmente el documento legal de requisitos generales del SAT. Que es el Servicio de Administración Tributaria allí en México. Y a ver, el propósito de examinar esta documentación hoy no es hacer un repaso teórico aburrido, Claro que no. sino extraer la lógica operativa que sostiene toda esta arquitectura. Nuestro objetivo principal es desgranar las reglas críticas que determinan si una transacción comercial es válida o si termina en un rechazo por parte del sistema, el PAC, o peor aún, desencadena una auditoría. Un dolor de cabeza absoluto, vaya. Exacto. Queremos transformar esta maraña de códigos, XML y catálogos normativos en estrategia pura. Porque al final del día, quien comprenda el estándar 4.0 entenderá cómo fluye realmente el pulso comercial y tecnológico del país. Es que estos documentos son, a todos los efectos, contratos digitales que se validan y auditan en tiempo real. En milisegundos. Pues entrando en materia, el primer gran bloque de las fuentes aborda lo que podríamos definir como una política de identidad estricta. Muy estricta. Demasiado. El nivel de exigencia que impone este estándar 4.0 ya no deja margen para el error humano. Antes, el departamento contable podía registrar el nombre de un cliente basándose un poco en el histórico o en cómo se le conocía comercialmente. No. Sí, si faltaba una letra o sobraba un espacio, no pasaba nada. Pero ahora el sistema impone una validación algorítmica. Cruza la cadena de texto del nombre y el código postal directamente con las bases de datos maestras de la autoridad fiscal. Y el motivo de fondo para hacer esto es garantizar la integridad de la base de datos a nivel nacional. Esto está obligando a las empresas a reestructurar por completo sus procesos de alta de nuevos clientes. Me imagino el caos en los departamentos de administración. Un caos total. La regla de oro aquí, y esto es crucial, es que el nombre tanto del emisor como del receptor tiene que coincidir letra por letra con la constancia de situación fiscal. Letra por letra. Es un volcado de datos literal. Todo en mayúsculas, sin comillas, sin espacios al final de la cadena de texto. O sea, si en el registro oficial la empresa figura como nueva factura, así, todo en mayúsculas. Sí. Cualquier intento de procesar el XML con nueva factura en minúsculas o tipo título devolverá un error. Te lo rechaza al instante. A nivel informático, el motor de validación trata este campo como una clave primaria estricta. No interpreta, solo compara. Fíjate que resulta llamativo que algo tan simple como las mayúsculas genere tanta fricción operativa hoy en día. Pues sí, pero hay más. Sí, de hecho la documentación añade un factor que rompe por completo con la inercia del mundo corporativo tradicional, que es el adiós al régimen societario en el nombre. Esa es buena. Es que lo habitual es identificar a una corporación con el SADCB o SDRL al final, ¿verdad? Toda la vida se ha hecho así. Pues bien, la normativa expulsa estas denominaciones del nodo que identifica a la empresa. Queda prohibido incluirlas. El problema radica en que durante años los sistemas ERP mezclaban la identidad comercial con la figura jurídica en un solo campo de texto. Claro, era un solo bloque. Y al separar esto, lo que el SAT busca es normalizar los datos. Si un sistema intenta timbrar una factura, que es como llaman a certificarla digitalmente, incluyendo el SADCV, se topa de frente con un error de validación 401. Error 401. Nombre inválido. Así es. El sistema lee esto y dice, no reconozco este nombre. La razón social va por un lado, pura, limpia, y el régimen societario desaparece de ese nodo porque el régimen fiscal ya tiene su propia asignación numérica en un catálogo completamente independiente. Y hay un respaldo jurídico muy potente detrás de esta decisión técnica. No es un capricho de los programadores.
para nada. Los textos hacen referencia directa a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, además de la regla 2.7.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Un entramado legal importante. Lo que estamos viendo es cómo el marco legal se compila, literalmente, en reglas de código informático. Y esa es la clave de todo este análisis. La ley ya no es un texto en papel que un asesor fiscal interpreta a posteriori a fin de mes. ¿Ya no? Ahora es un algoritmo preventivo. Si el XML no cumple con el parámetro legal, el archivo simplemente no nace a la vida jurídica. El PAC no le asigna el sello digital. Lo cual traslada toda la responsabilidad del cumplimiento normativo desde el cierre fiscal mensual hasta el mismo milisegundo en que el cajero intenta generar la venta. Es un cambio de paradigma brutal para las empresas. Para visualizar cómo opera este rigor en la práctica, las fuentes plantean un caso B2B muy concreto, de empresa a empresa. A ver, cuéntame el caso. Mira, por un lado figura una empresa emisora llamada Autotransporte Del, con el RFC API 830101S34 operando bajo el régimen 624, que es el de coordinados. Vale. Por el otro lado, el receptor es Juan de las Pitayas del Campo, con su RFC JUPC 890403L32, con el régimen 612 de actividades empresariales. Un escenario súper habitual. Aparentemente es una venta ordinaria de servicios, sin más. Sin embargo, la complejidad operativa de ese cruce de datos en la versión 4.0 es altísima. El sistema exige que exista congruencia del régimen en tiempo real. Congruencia estricta. Y esto plantea un problema operativo enorme para los proveedores. Porque imagínate qué ocurre si el señor Juan actualiza su situación en Hacienda, cambia de régimen fiscal, pero se olvida de notificárselo a la empresa de transportes. Lo más normal del mundo, que se le olvide. Pues el sistema de facturación de la empresa intentará procesar la venta con el régimen antiguo que tienen guardado. Y ahí choca. El PAC consultará las listas de control del SAT, detectará la discrepancia entre el XML y la base de datos oficial y bloqueará la emisión al instante. O sea que las empresas están obligadas a mantener sus bases de datos maestras permanentemente sincronizadas con el estatus fiscal de sus clientes. Eso requiere un esfuerzo administrativo considerable, constante. Un trabajo de mantenimiento de datos increíble. Y ojo, la granularidad no se detiene en la identidad. El desglose de los conceptos facturados es exhaustivo, a un nivel quirúrgico. Sí, la clasificación de productos. El estándar obliga a clasificar cada producto o servicio que se vende utilizando un catálogo inmenso de 8 dígitos. El catálogo de productos y servicios del SAT. Ese mismo. Y aunque el sistema permite enviar los 8 dígitos, la validación dura se centra en los primeros 6, que son los que marcan la clase del producto. Danos un ejemplo de la guía para entender el nivel de detalle. Pues el manual detalla que si esta empresa de transporte le vende un ordenador a su cliente, la clave que debe utilizar es la 4321500, porque pertenece a la división 43 de tecnología. Vale, tiene sentido. Pero si en la misma operación de repente le incluye una silla de oficina, el código salta radicalmente a la división de muebles con el 56101504. Un abismo de diferencia. Y además la unidad de medida lleva su propia clave codificada. Tienen que usar claves internacionales. Por ejemplo, te exigen poner H87 para referirse simplemente a una pieza. H87. Más que un capricho estadístico para hacer sufrir a la gente, esta clasificación quirúrgica le proporciona al gobierno una radiografía perfecta y en tiempo real del consumo y los inventarios a nivel nacional. Lo saben todo. Todo. Pero desde la perspectiva del desarrollo de software, hay un nodo aún más crítico en cada línea de la factura, y es el atributo llamado objeto IMP. Ah, el disparador técnico de impuestos. Según la guía, sin ese código específico, el sistema informático ni siquiera reacciona. Así es la llave de paso. Si la empresa pretende trasladar o cobrar el IVA en esa venta, el sistema exige que se declare explícitamente el valor 02 en ese atributo objeto IMP. ¿Significa sí, objeto de impuesto? Vale, el 02. ¿Y si se les olvida? Si el software de facturación omite este pequeño código numérico, el validador bloquea la estructura del XML e impide que se añada el nodo de impuestos. O sea, físicamente el XML no permite el traslado del impuesto. No le puedes cobrar el IVA al cliente. Exacto. Es una restricción de diseño súper inteligente que obliga a justificar fiscalmente cada partida de la factura antes de ponerse a calcular el importe final. Cambiando un poco de tercio, hay otro frente que abre este documento y que tiene un impacto brutal en la tesorería de cualquier empresa. Uy, el campo minado de los métodos de pago. Ese. Las guías insisten muchísimo en la distinción entre las claves PUE y PPD.
A primera vista, para alguien de fuera, parece una simple etiqueta contable, ¿verdad? Letra sin importancia. Pero el impacto en el flujo de caja es inmediato y letal si te equivocas. Totalmente. La lógica del gobierno detrás del PUE y el PPD es tener el control absoluto del flujo de efectivo. PUE significa pago en una sola exhibición. Pago al contado, básicamente. Operativamente, esta clave solo debería estamparse en el XML si los fondos ya están acreditados en la cuenta bancaria del emisor en ese momento. Si ya tienes el dinero en la mano. O como mucho, si existe una certeza inquebrantable de que el dinero va a entrar antes de que finalice el mes natural en curso. Y al usar PU le estás diciendo al fisco, oye, esta operación está liquidada y cobrada. Exactamente. Por el contrario, si el pago se proyecta para el mes siguiente, aunque sea el día 1 del mes siguiente, la norma obliga a utilizar PPD. Pago en parcialidades o diferido. Eso es. Y además, hay que marcar la forma de pago con la clave 99, que significa por definir. Entiendo la teoría perfectamente, pero a nivel comercial en la calle, esto debe ser una trampa mortal. ¿Lo es? Las fuentes lanzan un PROTIT, una advertencia muy clara sobre el riesgo de usar PUE cuando no corresponde. Las contingencias fiscales. Imagínate que una pyme cede a la presión comercial de un cliente grande. El cliente le exige una factura PUE hoy para poder procesar el pago internamente. Pasa todos los días. Pero luego ese pago se retrasa el mes siguiente. La pyme acaba de asumir un riesgo enorme. Efectivamente, porque al emitir una factura PUE, la empresa reconoce legalmente un ingreso cobrado. Aunque no haya visto un duro. Exacto. Eso significa que el IVA trasladado en esa factura se vuelve exigible por parte del fisco en la declaración de ese mismo mes, Madre mía. independientemente de que la cuenta bancaria de la empresa esté vacía. Se genera una obligación tributaria sobre un dinero fantasma que aún no tienes. Qué peligro. Y si miramos la otra cara de la moneda, usar el PPD tampoco es un camino de rosas sin carga administrativa. ¿Qué implica? Obliga a emitir un documento secundario a posteriori, se llama complemento de recepción de pagos, y hay que emitirlo en el momento exacto en que los fondos por fin ingresan en el banco. Es como si el estándar 4.0 hubiera convertido al departamento de facturación de cualquier pyme en una sucursal bancaria. Tienen que trazar el movimiento del dinero al milímetro. Es una trazabilidad bancaria disfrazada de facturación. Pero, a ver, esto nos plantea otro escenario interesante. Toda esta arquitectura B2B funciona muy bien cuando el cliente es otra empresa y está perfectamente identificado. Claro, cuando tiene su RFC. Pero, ¿qué solución técnica propone la normativa cuando pasamos al comercio minorista? Lo que decíamos antes. Ah, el comercio de a pie. Una ferretería, una panadería que atiende a cientos de clientes anónimos al día que compran algo rápido, no puede pedirle a cada persona su constancia de situación fiscal. Sería inviable. Para ese escenario, la arquitectura del SAT contempla una solución específica, que es la factura global. La factura global. Es un documento diseñado para encapsular todas esas operaciones diarias con el público en general. Como no hay un comprador identificado, el sistema impone una identidad genérica muy rígida. Todo estandarizado al milímetro, supongo. Sí, el RFC receptor tiene que ser obligatoriamente uno genérico XAX00101010000. Vale, el famoso RFC genérico. El nombre se fija obligatoriamente como público en general, así, en mayúsculas y sin la tilde en la U. Si le pones tilde, error. ¡Qué locura! El régimen fiscal que se le asigna a este ente fantasma es el 616, correspondiente a entidades sin obligaciones fiscales. Lógico. Y el uso del CFDI queda restringido a la clave S01, que es sin efectos fiscales. Además, añaden una validación cruzada extra. ¿Cuál? El código postal de este receptor genérico tiene que ser exactamente idéntico al del lugar de expedición del comercio que emite la factura. O sea, si la tienda está en el código postal 06000, el público en general tiene que vivir, a efectos informáticos, en el 06000. ¿Correcto? Y para estructurar toda esta información de forma ordenada, la versión 4.0 introdujo un nodo nuevo específico llamado Información Global. Aquí es donde la exigencia temporal se vuelve total. La guía detalla que hay que reportar la temporalidad indicando la periodicidad. Puede ser un reporte diario usando la clave 01 o mensual con la clave 04. E incluso contempla ciclos bimestrales, pero solo para ciertos regímenes como el RIF. Vale. Y también se exige etiquetar el mes y el año. Pero lo que me parece verdaderamente fascinante y exhaustivo es cómo se deben volcar las ventas dentro de ese nodo. Sí, no puedes simplemente poner ventas del día 100.000 pesos. Eso pensaba yo.
Pero no, la carga de datos no se soluciona enviando un importe total acumulado. El estándar obliga a desglosar las operaciones ticket por ticket. Cada recibo de caja es un mundo. Cada pequeño recibo se transforma en un nodo de concepto independiente dentro de ese inmenso XML. Y las reglas para estos nodos son inflexibles. Cuéntalas porque son curiosas. La clave de producto siempre es 01010101. La cantidad de bienes se fija inamoviblemente en el número 1. La unidad de medida es siempre la clave ACT, de actividad. Ujú. Y la descripción debe seguir el patrón exacto de decir la palabra venta, seguida de la palabra folio y el número de ticket. Y justo aquí es donde surge un conflicto aritmético que las fuentes resaltan como crítico y peligroso. La advertencia aritmética. Al forzar que la cantidad sea siempre el número 1, sin importar si el cliente en la tienda física se llevó 50 artículos diferentes en su cesta de la compra. Claro, el sistema agrupa el ticket entero en una sola unidad. Exacto. Entonces, la matemática del XML se vuelve peligrosamente estricta. El validador del gobierno va a multiplicar internamente esa cantidad, que es 1, por el valor unitario declarado. Por tanto, lógicamente, el atributo del valor unitario y el atributo del importe final tienen que ser matemáticamente idénticos. Tienen que coincidir a la perfección. Si no, el sistema lo rechaza por incongruencia. Pero esto somete a los sistemas de punto de venta a un estrés enorme en el día a día, A los ERPs les cuesta muchísimo. porque muchos comercios minoristas aplican descuentos por volumen, promociones complejas, agrupan artículos en sus bases de datos internas con céntimos muy fraccionados. Y cuando el software intenta aplanar toda esa información comercial tan compleja para encajarla en la estructura rígida de una sola línea en la factura global, Ahí cruje todo. cualquier variación fraccional de 1 céntimo entre el valor unitario que declara el ERP y el importe final del ticket que espera el SAT provocará un rechazo automático. El software tiene que adaptar su lógica comercial a la estructura del anexo 20, no al revés. Y hablando de ese famoso anexo 20, hay un apartado en la documentación técnica que trata sobre el tratamiento de las cifras y las matemáticas implacables. La guerra de los decimales. Es una auténtica batalla campal. El nivel de precisión aritmética que se exige a los desarrolladores de software para que las cuentas cuadren es formidable. Es lo que en el ámbito de la programación se conoce como el problema de la coma flotante, pero aquí está elevado a rango de ley nacional. Una locura. El SAT opera con un modelo de dualidad matemática que vuelve locos a los programadores. Para realizar los cálculos internos, como la multiplicación de la base imponible por la tasa del impuesto, el motor de validación utiliza hasta 6 decimales. 6 decimales en la memoria interna. Trabaja con multiplicadores exactos como 0.160000 para calcular el IVA. Vale. Sin embargo, el estándar especifica, de forma estricta, que para el documento final, al estamparlo en el XML bajo la moneda MXN, es decir, el peso mexicano, Sí. el redondeo debe ser exactamente a 2 decimales. Ni uno más, ni uno menos. O sea, manejar 6 decimales en el cálculo oculto de cada línea de una factura que puede tener 100 productos y luego consolidar todos los totales truncando y redondeando a 2 decimales finales. Sin que se pierda un solo céntimo en el proceso. Tiene que ser un verdadero dolor de cabeza para programar eso sin que descuadre. Es que la integridad debe ser absoluta. El margen de error permitido es 0. Cero pataterro. La regla o fórmula matemática infranqueable que imponen las autoridades determina que el campo total tiene que ser el resultado exacto y perfecto de tomar el subtotal, restarle el atributo de descuento y sumarle los impuestos trasladados. Subtotal menos descuento más impuestos. Una sola discrepancia de 1 céntimo generada por un redondeo interno del software comercial hace que el PAC devuelva un error de cuadratura. Y el XML queda inutilizado, no hay venta oficial. Se rechaza. Y fíjate que la rigidez de las cifras no se limita solo a afinar los decimales. Hay una regla fundamental, una prohibición explícita en el estándar 4.0 que ha alterado la forma en que muchísimas empresas llevaban sus libros contables. ¿La prohibición de lo negativo? Evan terminantemente prohibidos los valores negativos. Atributos clave como el subtotal, el total o el importe no admiten el signo menos bajo ninguna circunstancia. Y esto es un choque cultural fuerte, porque históricamente, en el comercio B2B tradicional, era súper frecuente ajustar saldos o corregir pequeños errores metiendo una línea con un importe negativo en la factura del mes siguiente. Sí, el típico menos 100 euros por ajuste del mes pasado.
Pues el nuevo esquema prohíbe esta práctica de raíz porque rompe por completo la trazabilidad fiscal de los ingresos. La lógica es que un XML no puede contener valores negativos. Su función ontológica es registrar la creación de valor, una venta. Entiendo. Entonces, frente a un error humano inevitable, ¿qué alternativas reales deja el sistema? Si la empresa factura un importe superior al acordado por error y el software ya no admite usar un signo menos para cuadrar el saldo, ¿cómo se resuelve esto sin incumplir la normativa? Para eso existen protocolos muy definidos que hay que seguir a rajatabla. A ver, Si se detecta la necesidad de reducir un valor antes de emitir y sellar el documento, simplemente se debe utilizar el atributo descuento. vale, lo metes como descuento. Jamás un importe con signo negativo. Pero, si por el contrario, la factura ya fue procesada, timbrada y sellada por el gobierno, el ajuste contable exige una ruta distinta. ¿Cuál es esa ruta? La emisión de un comprobante nuevo, paralelo, de tipo E, un egreso. Lo que comúnmente conocemos como una nota de crédito. Exactamente. Y en el caso específico de la factura global que comentábamos antes, si el departamento contable detecta que contiene un error estructural, la normativa no permite simplemente meterse al sistema y borrarla. ¿Qué se hace entonces? Porque imagino que errores en los tickets diarios hay muchísimos. Tienes que generar una factura global completamente nueva, con los datos correctos, y luego utilizar un nodo vital llamado CFDI relacionados. Ese nodo de CFDI relacionados me parece una herramienta de control brutal. La guía indica que en ese caso de error se debe usar la clave 04. Que significa sustitución de los CFDI previos. Eso es. Y luego hay que insertar y vincular ahí mismo el folio fiscal de la factura original que tenía el error. El identificador único, el UUID. Este mecanismo demuestra claramente que el sistema del SAT funciona como un registro inmutable, casi como una cadena de bloques. Como un blockchain fiscal. Nada desaparece nunca del radar del fisco. Cualquier corrección, por pequeña que sea, deja un rastro documental perpetuo, vinculando formalmente el error original con la enmienda actual. Todo está atado. Pues revisando todo lo que hemos abordado en esta sesión, creo que queda una síntesis y una perspectiva muy clara. ¿Cuál sería tu resumen de todo esto? Que la facturación en México ha dejado de ser un simple trámite administrativo en papel para convertirse en un ecosistema digital de altísima precisión. Totalmente de acuerdo. Es un entorno implacable, donde de verdad un acento de más en un nombre, un céntimo perdido en un redondeo de software, o el uso inoportuno de una simple clave PUE en lugar de PPD, Todo eso tiene el potencial de paralizar una cadena de cobros. paraliza la operación comercial y afecta gravemente a la tesorería de quien sea. Por eso, el análisis detallado de esta arquitectura aporta un valor incalculable para quien nos escuche. Entender las tripas del CFDI versión 4.0 va muchísimo más allá de las típicas obligaciones contables de un despacho. No es solo un tema de contadores. ¿Qué va? Es información crítica, vital, para cualquier persona interesada en los negocios. Para directores financieros. Para ellos, que deben proyectar su flujo de caja real. Y, por supuesto, para los desarrolladores de software y el sector tecnológico, que tienen que diseñar plataformas ERP a prueba de estos bloqueos normativos tan duros. Porque en este contexto tan digital, conocer la diferencia entre la estructura de una venta B2B identificada y cómo armar un nodo de información global no es teoría. Es pura estrategia de prevención de riesgos. Conocimiento es prevención. Quien domina estas reglas estrictas se asegura de que su maquinaria comercial no se detenga de golpe por un simple error de sintaxis algorítmica. El cumplimiento legal automatizado es el núcleo de la economía moderna. Pues sí, exige una mentalidad que combine el rigor del código informático con la precisión legal más absoluta. Así es. Y bueno, antes de cerrar este espacio de análisis a fondo, cabe plantearse una reflexión final provocativa para dejar la mente trabajando un rato. A ver, sorpréndeme. Viendo este asombroso nivel de hipervigilancia digital del que hemos hablado hoy. Que es casi de ciencia ficción. Sí, un sistema donde una autoridad fiscal conoce en tiempo real cada producto individual vendido, el régimen exacto y actualizado del comprador, y además valida matemáticamente cada céntimo de la transacción al segundo de hacerse. Lo saben todo al instante. ¿Qué tan lejos estamos realmente de un futuro donde el engorroso modelo tradicional de hacer las declaraciones de impuestos a fin de mes o de año desaparezca por completo? Buena pregunta. Con toda esta información cruzada instantáneamente en cada transacción, el concepto de sentarte a calcular lo que debes de impuestos parece obsoleto.
ya tienen el cálculo hecho en sus servidores. El siguiente paso lógico de esta hipervigilancia de datos sería que el propio sistema del gobierno ejecutara la deducción tributaria de forma 100% automática. Que te retengan el impuesto exacto. En el instante mismo, en el mismo segundo en que pasas la tarjeta por el datáfono y el dinero toca la cuenta bancaria. Ni declaraciones, ni devoluciones, todo automatizado en tiempo real. Da un poco de vértigo, pero tecnológicamente ya es viable. Es para pensarlo. Queda ahí para la reflexión sobre hacia dónde se dirige inevitablemente la economía digital. Hasta aquí nuestro análisis profundo de hoy.